Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este servicio en línea. Esperamos que la bendición de Dios se encuentre con ustedes y que sea de bendición también la palabra de Dios en esta noche para ustedes. Quisiera compartir con ustedes este versículo. Está en 2 de Timoteo 3:16 y dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así que creo que es importante que nosotros podamos estar siempre pendientes de la palabra de Dios, que podamos estar pendientes de su voz. Y hoy que tenemos la oportunidad también de escuchar la palabra de Dios, vamos a ponerlo en sus manos, así que acompáñenme a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, gracias por la bendición que nos das de poder conectarnos y poder estar pendientes de lo que tú quieras decirnos en esta noche. Ponemos en tus manos este servicio, Señor, y que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, a nuestras familias, y al que está necesitado, Señor, de conocerte a ti, de estar pendiente de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Los invito a que se queden pendientes de este servicio y que estén atentos a lo que Dios quiere decirnos. Esto es Lluvias News y tenemos unos anuncios importantes para ti. Como iglesia estamos llevando una lectura semanal. Esta semana empezaremos a leer Hebreos capítulo 2. Todos los martes a las 9 de la mañana nos estamos reuniendo para orar. Te esperamos en nuestra amada iglesia. Sé parte de nuestro campamento para jóvenes, el 1 y 2 de julio. Una experiencia emocionante para relacionarte con más jóvenes. Habrá juegos, diversión y palabra de Dios. Puedes inscribirte hoy mismo. ¿Ya te inscribiste a nuestro retiro especial solo para ellas? Tendrá lugar en Campamento Oreva, el 8 y 9 de julio. Será un fin de semana bendecido. Puedes empezar a abonar desde ya. Te esperamos el sábado 22 de julio en nuestra reunión para parejas, Cuidando tu Matrimonio. Damos inicio a las 5 de la tarde. Habrá predicador invitado. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno saludarles este miércoles 21 de junio, como si nada, a punto de terminar el mes y la mitad del año 2023. Los días están pasando muy rápidos. ¿Cómo estábamos esperando con tanta ilusión el aniversario? Y pasó el aniversario y ya estamos ahora terminando el mes de junio y empezamos el segundo semestre y en unos pocos días vamos a estar celebrando la Navidad de alguna manera. La vida está llena de situaciones buenas, de situaciones difíciles, de adversidades, de triunfos, y así podemos a través de la Biblia encontrar una cantidad enorme de historias que nos muestran victorias poderosas, que nos muestran victorias grandes, como cuando sacó Moisés al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, y en medio de un desierto llegan a encontrarse con el mar de frente,
Debe haberse asustado Moisés, pero al ver la situación, él sabía en quién había confiado. Y que si había un obstáculo, si había un mar de que los detenía o que los podía detener, Dios podía hacer algo. Levantó su mano, levantó su báculo y le oró al Padre que está en los cielos, y las aguas se separaron en dos. Y dejó una parte seca que debe haber sido muy grande, porque eran muchísimos, eran por lo menos unos 3 millones de personas que estaban pasando en medio. De tal manera, no sabemos exactamente de cuánto era el ancho, pero Dios separó de un lado las aguas y del otro lado. Era una pared enorme de aguas de este lado y una pared enorme de aguas de este otro lado. La vida está llena de victorias. Debe haber sido algo sorprendente, algo que disfrutaron los israelitas al salir de Egipto. Pero también encontramos en la misma historia de Moisés y los israelitas tanta lucha que tuvieron, tanto tiempo de esclavitud en Egipto, 400 y algo de años que estuvieron en una adversidad tremenda. Algunos dicen que ellos construyeron las pirámides de Egipto y muchas ciudades importantes de por allá en aquellos tiempos. No lo sabemos exactamente si así fue o no, pero lo que sí dice es de que trabajaban fuertemente haciendo adobe, haciendo ladrillos para las construcciones de los egipcios. Particularmente, siempre me ha llamado la atención de un personaje muy importante en la Biblia, una de sus historias, la historia de David y su corazón. De repente está en la mesa en su casa y le pregunta a uno de sus siervos: mira vos, ¿hay alguien todavía de la generación, de la familia de Jonatán? Si usted se recuerda, en la historia bíblica nos dice que Jonatán y David eran como hermanos, se querían muchísimo. Y en ese momento David lo recuerda y manda a traer a Mefiboset, quien había tenido una historia triste, una adversidad muy grande. Dice la escritura que cuando iban corriendo, que querían destruir la casa de Saúl y Jonatán, la señora que llevaba en sus brazos a Mefiboset se tropezó y se cayó con sus piecitos, estaba bebé y se quedó inválido. Mire qué tremenda adversidad. Desde niño. Pero Mefiboset, después de los años de haber sufrido, no sabemos exactamente cuántos, más o menos los estimamos. ¿Cuánto tiempo pudo haber sido? Quizás fue de 20 años, de 18 años, 25 años. Pero en ese lugar donde vivía, que se llamaba Lodebar, hermano, es llamado por David al castillo. Y cuando llega al castillo, la escritura nos dice que David lo recibió con mucho contentamiento y que le dijo: tú vas a comer de mi mesa todos los días de tu vida. Te voy a devolver toda la tierra que era de tu abuelo Saúl y de tu papá Jonatán. No te tienes que preocupar más. Pero el estado de ánimo y la situación en la que se encontraba Mefiboset se muestra cuando le dice a David: ¿por qué haces cosas buenas contra este perro que está aquí enfrente de ti? Imagínese, hermano, la situación de depresión, la situación de enojo, de molestia que tenía Mefiboset. ¡Qué terrible! Pero ahí donde estaba, hermano, en esa condición, Dios se acordó de él a través de David. Porque Dios muchas veces permite que vivamos adversidades fuertes, adversidades complejas,
pero siempre hay una luz al final del túnel y aparece el Señor Jesucristo, aparece Dios mismo, el Espíritu Santo, para sacarnos de esos lugares difíciles, de esos lugares complejos, de esa enfermedad, de esa lucha, de ese desempleo que estamos viviendo. Porque tenemos un gran Dios, hermanos. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que se acuerda de nosotros, que permite la adversidad muchas veces por el pecado. Y en este caso, el pecado del abuelo de Mefiboset, ni siquiera él tenía la culpa. Saúl era el responsable, porque tampoco Jonatán amó muchísimo a David. Y él no quería que hubiera guerra, él quería que hubiera paz y que Saúl ya no odiara a David. Pero de haber estado en un lugar de tristeza, de dolor, ahí en ese Lodebar, en ese lugar, lo saca Dios y lo lleva al castillo. Lo lleva, hermanos, al castillo para vivir ahí. Pareciera una cosa simple, pero está saliendo de un asentamiento para irse, hermanos, a la casa más bella que había en Israel en ese entonces. Y eso es lo que Dios hace por sus hijos, lo que hace por su pueblo. Hay una historia en la Biblia que nos va a ayudar a entender algunas cosas de cómo manejar las adversidades y cómo salir adelante, pero también que la iglesia aprenda que muchas veces, a pesar de las victorias, vienen batallas, vienen luchas, vienen, hermano, intentos de depresión o depresiones a la vida del creyente que no quisiéramos. Y le pasó a un hombre tremendo. A mí me sorprende muchísimo, hermanos, que al profeta Elías le haya pasado lo que le pasó. Ya lo vamos a ver en un momento. Pero antes quiero leerle un versículo de la Escritura que quisiera que fuera parte de la introducción de este mensaje esta noche. Josué capítulo número 1, en el versículo 9, en la versión Dios habla hoy, dice la Escritura: yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Veamos un poco este pasaje. Dios hablándole a Josué personalmente, diciéndole: yo soy quien te manda, yo soy quien te instruyo, yo soy quien te ordeno, y lo hace para usted esta noche, y lo ha hecho toda su vida. Que tengas valor para enfrentar las cosas que vienen a tu vida, que tengas firmeza. La firmeza, hermanos, no solo es un valor importante, sino que es una connotación, hermano, y manifiesta una estabilidad personal de la persona de poder enfrentar las cosas que vienen, porque es firme, no es de doble ánimo. Y así le dice el Señor a Josué: valor y firmeza te mando que tengas. Y luego le agrega: no tengas miedo. Hermanos, no tengas miedo. Es bien tremendo lo que le está diciendo, porque uno de los enemigos más grandes que tiene el hombre, que tiene el cristiano, es el temor, es el miedo. Las personas luchan con temores de cualquier tipo: temor a las ratas, temor a las arañas, temor a la pobreza, temor a no tener para comer al otro día, temor que quiten el trabajo, temor de cualquier cosa, de tener una enfermedad, de ir en la camioneta y que le roben. La Escritura dice que no debemos de tener miedo, que no debemos de tener temor. Pero le agrega también: y tampoco te desanimes. Yo no sé si alguien de los que me está escuchando esta noche está desanimado. Haga suyas las palabras que Dios le dijo a Josué: no te desanimes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le dijo así? Le agregó en el mismo pasaje: porque yo, hablando Dios, tu Señor y Dios. Le dejó muy claro que era su Señor y que era su Dios.
estaré contigo donde quiera que vayas. Hermanos, si no faltó Dios nunca en la vida de Josué. Nunca faltó en su familia hasta que estuvo vivo Josué. Después se apartaron. Pero mientras estuvo vivo Josué, Dios caminó a la par de él, así como camina contigo. Ahora yo te quiero decir algo, hermano. La relación que tú tienes con Dios, la intimidad que tengas con Él, la cercanía que tú tengas con nuestro Dios, es la que hace esos milagros. Es la que hace que no te desanimes. Es la que hace que no tengas temor. Es la que hace que no te deprimas, que no entres en angustia, porque tienes en quién confiar. Aquí en la iglesia, hermanos, tenemos una cantidad de gente enorme, de los cuales algunos han sufrido desde niños y siguen sufriendo aún ahora de adultos. Y yo les miro sus caritas, les miro su semblante, y yo puedo saber cuándo esta familia, estos hermanos están contentos o están afligidos por algo. Pero también puedo ver aquellas familias, aquellos hermanos que un problema los destruye, que un problema los arruina, un problema los aparta de Dios, un problema los hace que vayan tras el licor, tras las drogas, porque no resisten. Si tan solo pudieran tomar como propio el pasaje de Josué capítulo 1, versículo 9, para que no tengan temor, para que no se desanimen, para que sigan adelante, para que entiendan que Dios siempre está con nosotros. Hemos estado estudiando, hermanos, una serie bien compleja que tiene que ver con los enemigos del corazón y hemos podido ver a lo largo de estos 4 enemigos, los quiero recordar: la culpa, la ira, la avaricia, los celos. Hermano, hemos podido ver que mucha gente de la iglesia lo padece. Y producto de estas prédicas, de estos mensajes, hermanos, nos han estado hablando para consejería un montón de familias, un montón de personas que necesitan hermano, era urgente que les predicáramos sobre eso. Y fíjese que uno de los pasajes que el Señor me ha dado a mí siempre para luchar, para aguantar los avatares de la vida, las luchas, hermanos, es Josué 1:9. Yo me aferro, hermano, a un versículo en algún momento de la vida, en algún momento del año, en algún momento del mes. Yo me aferro de un pasaje de la Escritura que tiene que ver con el problema que tengo, con lo que me puede suceder. Y Josué 1:9 tiene que ver con todos. No tengas temor, no te desanimes, porque yo estoy contigo, hermano, y eso me llena mi corazón. Y yo sé que los hermanos que han estado pidiendo consejería al cuerpo pastoral van a salir adelante. Agarre 1:9 de Josué. Entienda lo que le pasó a Mefiboset, que desde niño fue inválido, pero de ahí Dios lo sacó para llevarlo al castillo, para llevarlo al lugar de tranquilidad, de paz, donde no le iba a faltar absolutamente nada. Pero hay un personaje que pasó muchas vicisitudes aún en medio de la victoria. Yo le quiero hablar un poquito de él. Le quiero hablar de Elías. Es que este hombre enfrentó la adversidad, hermano, enfrentó las victorias, hermano. Qué tremendo. Yo no puedo pasar por alto todos los milagros que hizo Elías. Era tremendo, hermano. Elías era tremendo. Hizo caer fuego del cielo en el nombre de Dios y destruyó el altar, destruyó el sacrificio que había en el altar, y aún el agua que habían puesto, dice que la consumió. Y luego después, hermano, destruyeron a todos los sacerdotes y sacerdotisas del enemigo que estaban en ese lugar. Y la reina Jezabel se enojó con él. Imagínense, hermano, tuvo una victoria tremenda. Es como cuando salimos de la iglesia después de un tremendo servicio. Porque seamos sinceros, no siempre, hermano, hay servicios ungidos y llenos de la presencia de Dios, o al menos no todos lo sienten. Pero pongamos el ejemplo de una persona, de mi propia persona.
A veces, hermano, yo veo que todo el mundo está lleno del Señor y está pero alabando y adorando. Yo estoy pues en paz, estoy tranquilo, pero yo miro toda la adoración que hay y no está pasando mucho por mi vida. Pero también la mayor parte de veces, hermano, yo estoy adorando y cantando y dando gracias por todo lo que Dios ha hecho. Y salimos de aquí, de esta iglesia, hermanos, con una victoria enorme. O nos dan, hermano, un aumento en el trabajo, o nos dan una promoción, o nuestros hijos reciben un diploma, o reciben una medalla por buen comportamiento, por ser buenos estudiantes, o son los abanderados. Y hermano, y nosotros parecemos gallos de pelea, contentos, victoriosos. Y en medio de esa victoria, en medio hermano, de ese gozo, se deja venir un problema. Hermanos, es que desde que el mundo quedó fuera de la cobertura total de Dios debido al pecado de Adán y Eva, hermano, pasan cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Y a todos nos ha pasado. Estamos, hermano, en una paz enorme en la casa y hasta le decimos a la esposa o a la familia, miren muchacha, qué bonito tiempo estamos pasando. Está abundando la comida, está abundando la bendición, está abundando las cosas, tenemos mucho gozo. Y quizá terminándolas de decir cuando reciben una llamada que alguien tuvo un accidente, que alguien falleció. Y hermanos, la adversidad comienza a tomar control de una familia. Esa es la vida. Y nosotros debemos entender que así es. Pero es importante, a través de la historia de Elías, entender algunas cosas que le pasaron a él. Y es que, hermanos, al temor hay que renunciar. Al desánimo hay que renunciar también. En Primero de Reyes, en el capítulo 19, que es donde está esta historia de Elías, en los primeros 3 versículos, dice la escritura: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Imagínense. Y oiga lo que hizo Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías venía de un gran triunfo, hermanos. Lo estamos leyendo en este pasaje. Había triunfado sobre los profetas de Baal. Bajó fuego del cielo. Y hermano, y la pagana de Jezabel le manda a decir que lo va a matar. Y se asusta Elías. Uno a veces, hermano, dice, ¿cómo puede ser que me pase a mí esto? Y yo lo experimento como usted lo experimenta, hermano. Estamos pasando por un momento, pero fantástico en mi casa. Estamos pasando por un momento fantástico, hermoso en la iglesia. Estamos pasando, hermano, por momentos, pero tan hermosos también dentro del trabajo secular que tenemos. Y algo viene a empañar toda esa felicidad, todo ese contentamiento. Pero como dice la palabra, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Ya, hermanos, estamos acostumbrados a la lucha. Ya estamos acostumbrados. No es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Entonces ya estamos preparados. Ya sabemos que si viene algo, hay alguien que va adelante. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es quien nos cuida. Al hermano, tenemos una gran bendición de ser hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios y tienes una gran bendición. Tienes una identidad enorme, eres hijo o hijo del Dios Altísimo. Entonces tienes que estar preparado. Efesios es una carta del apóstol Pablo donde nos enseña sobre la guerra espiritual. Tú debes de estar vestido siempre para la guerra.
Estudiando este mensaje me recordaba de aquel canto que ya no lo cantamos en la iglesia. A ver si lo podemos cantar un día. A que huele un guerrero cuando viene de la batalla. ¿Y qué contesta el coro? Huele a victoria. Es que, hermanos, la guerra va a estar ahí, pero el guerrero, el cristiano victorioso, huele a victoria. En el nombre de Jesús enfrentamos las adversidades, por más duras que éstas puedan ser. Se recuerda que también en un pasaje anterior, hermano, de Elías había hecho que no lloviera. Y cuando Dios le dio la instrucción, hermanos, comenzó a llover. Tenía un poder tremendo. Muchas veces tenemos éxito en las cosas, pasamos buenos momentos en todo lugar, el hogar, el trabajo, la empresa. Pero vienen esas adversidades que tenemos que saber enfrentar. Debemos de saber cómo luchar contra ellas y confiar que Dios nos va a sacar adelante. Salmo 34, los versículos 5 a 7 dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y oiga lo que dice esta parte final, en el versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y luego termina diciendo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Me gusta este pasaje. Este pobre clamó y lo oyó Dios, lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, depresiones, dolores, enfermedades, pérdidas. Y luego, hermanos, saber que el ángel de Jehová acampa alrededor mío sin merecerlo y me defiende. No, hombre, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puede pedir usted, amado hermano, amada hermana? Debemos de renunciar, hermano, al desánimo, debemos de renunciar al temor, debemos de renunciar al miedo, debemos de renunciar a las depresiones. Los versículos 4 y 6 de este capítulo 19 de Primero de Reyes dice: y él se fue. ¿Se recuerda que Jezabel lo había mandado a matar? Y él dice que se fue por el desierto, dice este pasaje. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Dos cosas. Tres cosas mejor. La primera, había tenido una gran victoria. La segunda, a pesar de esa gran victoria, salió huyendo cuando le vino un problema, cuando le vino una angustia. Y tercera, quiso matarse. Quiso que Dios le quitara la vida. Quítame la vida, pues. Y luego entra en un problema muy serio porque dice: yo no soy mejor que mis padres. Eso se llama depresión. Pero mire, hermano, qué tremenda historia esta. Se quedó dormido porque la angustia, el estrés, el temor provoca cansancio. Provoca que uno se quiera pasar dormido mucho tiempo, hermano, porque está agotado. Eso agota muchísimo mental y físicamente. Y se durmió, pero dice la palabra, hermano, que un ángel estaba ahí con él, como lo acabamos de leer hace un momentito. Hermano, y había una torta ahí, una torta de ánfora. Había ahí, hermanos, un poco de agua. Y dice que comió. Se comió la torta, se bebió el agua y se volvió a dormir. Estaba agotadísimo.
Y cuando se despierta le dice el ángel, bueno, mano, levántate pues, porque mucho te queda de camino y vamos a caminarlo. Así que levántate, arreglate y nos vamos. Y eso es lo que te dice Dios a ti hoy. Estás con angustia, estás con temor, estás con problemas y no los quieres enfrentar. Dios te dice, levántate. En el nombre de Jesús yo te digo también, hermano, levántate en el nombre de Jesús. Quita todo desánimo, quita toda lucha, quita todo temor, quita toda depresión, quita toda angustia de tu vida, porque el Señor de señores está contigo y estará siempre para ayudarte en todo lo que tú necesites. No tengas temor del hombre, no tengas temor de las cosas que te van a suceder. Ni siquiera debes tener miedo de la muerte, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La gente muere de niño, a veces mueren en el vientre, nunca llegan a nacer algunos. Debemos de ser agradecidos con Dios por todo. Bueno, dice la Escritura, hermanos, que Elías, le hizo caso al ángel y lo siguió. Lo siguió. Hizo caso. A pesar de lo que estaba viviendo, porque se levantó todavía deprimido. Se levantó con miedo, se levantó con angustia, como vamos a ver en un momento. Le vino confusión. Los versículos 8 y 9, siempre del capítulo 19 de Primero de Reyes, dice, se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta ahora. No paró, hermano. Días y noches. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? En los momentos difíciles, hermano, cuando existen muchas cosas, no sabemos cómo responder. El versículo dice que se metió en una cueva donde pasó la noche, eso lo dice el versículo 9. Después de que caminó 40 días y 40 noches, camino para Oreb, dice la Escritura, que se metió en una cueva donde pasó la noche. No había sanado Elías. Estaba, hermanos, en esa cueva, estaba escondido, estaba queriéndose proteger, estaba con temor de que alguien pudiera llegar. Estaba en una condición, hermano, que muchas veces nosotros estamos en esas condiciones. Si Elías, el gran profeta, lo pasó, a nosotros nos puede pasar. Pero hay una gran diferencia, hermano. Nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. El Nuevo Testamento es, hermano, tremendo, porque el nuevo pacto nos da esa gran oportunidad de que cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros y nos ayuda en todas nuestras debilidades. Y eso, hermanos, verdaderamente no tiene precio. Yo te invito a que lo consideres seriamente, que eches fuera tus temores, que no te metas en una cueva. Enfrenta tus problemas, enfrenta tus luchas, por muy duras que sean, por muy complejas. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos ha tocado acompañar a familias que ha muerto la esposa, que ha muerto el esposo, que ha muerto los hijos, que ha muerto los padres, que ha muerto un hermano? Hace algunos años, hermano, nos mataron a muchos jóvenes de aquí en la iglesia. Algunos porque estaban metidos en cosas malas, pero otros, como un hermano que me acuerdo también, un hermano que tenía su moto, que tocaba en la iglesia, era parte de los músicos, y no se dejó robar la moto, y por no dejarse robar la moto lo mataron. Por una moto. Hermano, si alguna vez nos quieren robar, dele la moto, dele el carro y todavía dele para la gasolina. Porque las cosas materiales se reponen. Oh, si tan solo pudiéramos confiar en Dios con todo nuestro corazón, hermanos. El Salmo 35, en sus versículos 26 y 27 dice, sean avergonzados y confundidos a una los que de mí se alegren.
aunque vengan burlas contra las adversidades nuestras, miren, ese es cristiano, ese es evangélico, y miren todo lo que le pasa, no tiene trabajo, está enfermo. Pero Dios nos va a levantar, Dios te va a levantar, hermano, hermana, Dios te va a levantar. Familias que me están viendo esta noche, Dios los va a levantar, porque esa es su promesa. Dios siempre va a estar por nosotros. Dios siempre va a estar por nosotros. Los versículos 16 y 18 de Primero de Reyes dice: y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Los enemigos que tenía Elías, hermano, incluyendo a Jezabel, que se la comieron los perros, como había sido profetizado, hermanos, fueron destruidos. Primero por Hazael, y los que no destruyó Hazael los destruyó Jehú, y los que no destruyó Jehú los destruyó Eliseo. Es que Dios está en control. A veces, hermanos, cuando yo estoy muy enojado por algo que me está pasando con alguien, yo no le deseo mal a ninguno, pero sí le recuerdo al Señor la promesa que dice: Señor, dice la palabra que vendrán contra mí por un camino, pero por 7 caminos saldrán corriendo. También le recuerdo al Señor, hermano, aquel pasaje que dice que mis enemigos van a tropezar y se van a caer. Si es por causa, tienes adversidades por causa de enemigos. A veces las adversidades son por culpa nuestra también. Nosotros no las buscamos. Hay otras que Dios permite, como Job. Hermano, Job dice que era un hombre perfecto delante de Dios. Y aún así Dios permitió, hermano, que le viniera una sarna que le picaba desde el pelo hasta los pies. Permitió, hermano, que su mujer renegara de él, que sus hijos se murieran, que sus hijas se murieran, que su ganado se muriera, que se quedó sin nada. Pero, hermano, no hay duda que lo necesitaba. Perdone que se lo diga, pero la palabra dice, al final, hermano, del libro de Job, él mismo con su boca le dice a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo fue para bien, y dice que le devolvió 7 veces lo que había perdido. Bendito sea el nombre de Dios. Es que no te va a faltar nada, hermano. No te va a faltar nada. Tú no puedes, hermano, estar con hambre. No puedes estar, hermano, preguntándote si vas a comer mañana. Dios no quiere eso para ti. Los que están enfermos, hermano, pídanle a Dios sanidad. Yo sé que Dios dejó a los médicos, pero también, hermano, dejó la oración en primer lugar para que oremos, para que pidamos por los enfermos, por nosotros mismos, que nos ministremos. Si Dios está con nosotros, Él no nos va a desamparar nunca. Él siempre va a estar pendiente de sus hijos. Y no, Efesios 2:10 dice que somos hechuras suyas, ¿ves? Creados en Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechuras de Dios, somos sus hijos, somos como la niña de sus ojos, somos especial tesoro para Él. Él nos crió, hermano, con el propósito que le adoremos, que le busquemos, que tengamos una relación con Él. Adversidades siempre van a haber, hermano. No quisiéramos eso. Viera que hubo un momento en que llegué a envidiar a hermano Norman Parish cuando vino en una de sus prédicas acá a la iglesia y dijo: no me he tomado una sola aspirina en mi vida. Al hermano decía: este tiene una fe tan grande que ni siquiera una aspirina, ya tenía como 70 años.
Ya vemos aquí algunos hermanos que vivimos con pastillas para la presión, para el estómago, para la cabeza, hasta para las uñas de los pies. Yo decía, ¿cómo es? Yo le preguntaba al hermano Norman, de veras no nos está cuenteando. Era bien bromista. Yo quería mucho al hermano Norman, era muy bromista. Hacía preguntas que a veces ofendían un poquito, pero él era así. Me acuerdo que una vez me lo encontré. ¿Cómo están tus demonios? Me dijo. Me enojé y por poco le digo, ¿y los suyos? Lo que estaba diciendo era si estaba portándome bien. Hermano, no se tomó una aspirina hasta los 70 años. Bueno, no sé si después se la tomó. Ya partió con el Señor a una buena edad. Porque Dios, hermano, siempre está con sus hijos, pero hay excepciones en donde, hermano, como él, pues no pasó por enfermedades, no pasó por dolores. Nosotros, muchos de los que estamos acá, de los que estamos oyendo, de los que están viendo en la televisión o están viendo en el celular o en la computadora este mensaje hoy miércoles, debe estar pensando, ojalá que fuera como hermano Norman. Pues sí, todos debemos de anhelar de alguna manera eso. Somos hechura de Dios, hermanos. Ahora, quiero terminar con algo. La adversidad es el camino preparatorio para el triunfo. La oposición te hace buscar el camino de la excelencia y tu dependencia debe estar siempre de Dios. Debe ser siempre Dios, hermano, al que debe ser tu sostén. Recuerda que Él te ha dado inteligencia, sabiduría, ciencia, te ha dado un balance en tu vida para que tú puedas actuar correctamente. Las adversidades no se pueden evitar todas. Algunas sí. Me recuerdo un hermano que falleció. Hermano, realmente por negligente. El mecánico le dijo, mira, no vayas a ir muy lejos con tu carro porque los frenos no están buenos. Cuídate. Anda nada más, caminaba el carro a unos 15 kilómetros por hora, unos 20, nada más a tu casa mientras el lunes venís y me lo traes. Eso fue un viernes. Pero el hermano como que le entró por un oído y le salió por el otro. El hermano y salió y le dijo a su familia, vámonos a dar una vuelta. Y el hermano y se los llevó a dar una vuelta a Panajachel. Imagínese esa bajada de Sololá, Panajachel, hermano. Se le fueron los frenos, se fue en el barranco. Y que yo me recuerde, ninguno quedó vivo. El mecánico que era amigo también era hermano. Me decía, se lo dije, hermano, se lo dije. Él testificaba en el velorio, se lo dije. Que no usara el carro porque los frenos no estaban buenos. Yo se lo dije. Hay adversidades que vienen por culpa nuestra. Pero hay adversidades que vienen porque Dios las permite. Hay adversidades que vienen, hermano, porque son parte de la vida. Una enfermedad, un desempleo, vienen. Pero no importa cómo sean. No importa cómo vengan, de qué tamaño sean, de qué calibre sean. Acuérdate que Dios estará contigo todos los días de tu vida y que nunca te dejará solo. Nunca nos dejará solos. Todos los casos que, hermano, aún las adversidades que pasó el mismo Señor Jesús en esta tierra, tenían un propósito. Dios es un Dios de propósitos y Dios tiene un propósito para ti. Resiste en medio de la lucha, en medio de la batalla, en medio de la adversidad. Lucha, porque el que va adelante, el Señor Jesucristo, Dios mismo está contigo y no permitirá que pase algo más de lo que pueda resistir. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. Si hubiera algún amigo que nos está viendo que no conoce a Jesús, Lluvia de Gracia, Boca del Monte, ahí donde estás conectado, ahí puedes entrar y ver nuestros teléfonos, nuestra dirección. Tenemos servicio los domingos, 7:30, 10 de la mañana, también el segundo.
Los jueves oramos a las 8 de la noche, los martes a las 9 de la mañana, y siempre hay alguien acá en la iglesia que te puede ayudar si necesitas. Búscanos, pero más que buscarnos a nosotros, busca a Dios mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. Que el Señor te bendiga, que pases una buena noche.